La segunda venida de Jesús ocupa un lugar destacado en las Escrituras, mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Esta recurrencia refleja la importancia de esta promesa, que es la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad. Jesús declaró que Él volverá para establecer su reino, trayendo justicia y juicio. Esta expectativa no es solo una idea futura, sino una realidad presente que moldea la fe y la conducta de quienes siguen a Cristo. Los credos apostólico y niceno reafirman esta convicción, recordando que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, estableciendo un reino eterno de justicia y paz. En Apocalipsis encontramos la descripción de un gran trono blanco, donde aquel que está sentado juzgará a todas las naciones. Este juicio es justo, basado en las obras y elecciones de cada individuo. Como se revela en Mateo en el capítulo 25, Jesús compara este momento con un pastor que separa las ovejas de los cabritos, distinguiendo a aquellos que escucharon y obedecieron su voz de aquellos que eligieron ignorarla. El propósito de este juicio no es la condenación, sino la restauración plena del orden divino, reflejando la santidad y el amor de Dios. Los profetas también señalaron el día del Señor, un tiempo de juicio y redención. Isaías, Jeremías y otros profetas describieron este momento como un periodo de gran intervención divina, donde los justos serán reivindicados y los impíos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Hebreos afirma que está establecido para los hombres morir una sola vez y después enfrentar el juicio. Esta declaración refuerza que la vida presente no es solo pasajera, sino también preparatoria para el encuentro con Dios. Jesús, durante su ministerio, enfatizó la necesidad de vigilancia en relación con su venida. Advirtió que el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche, en un momento que nadie espera. Esta analogía sirve como un llamado para que los creyentes estén preparados, viviendo de una manera que honre a Dios y refleje los valores de su reino. Pablo, al escribir a los tesalonicenses, exhortó a los creyentes a permanecer alerta y sobrios, recordando que, como hijos de la luz, no deben ser sorprendidos por el regreso del Señor. La segunda venida de Cristo también revela la paciencia de Dios. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, esta paciencia no será eterna. El profeta Abdías declara que el día del Señor está cerca para todas las naciones y que las acciones de cada uno recaerán sobre sus propias cabezas. Este mensaje resuena con la advertencia de Jesús en Lucas, cuando lamentó sobre Jerusalén, que rechazó a los profetas y no reconoció el tiempo de su visitación. El retorno de Jesús también es una invitación a confiar en su soberanía. Juan escribe que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, no para condenar, sino para salvar. Sin embargo, aquellos que rechazan esta salvación ya están condenados porque rechazaron la luz que vino al mundo. Esta realidad nos recuerda que el Evangelio es tanto un mensaje de gracia como de responsabilidad. Ofrece la reconciliación con Dios, pero también exige una respuesta de fe y obediencia. El gran trono blanco descrito en Apocalipsis es un símbolo de la justicia perfecta de Dios. Ante Él no habrá excusas ni justificaciones. Cada acción, pensamiento y elección será llevada a la luz, revelando la verdadera condición del corazón humano. Para quienes están en Cristo, el juicio no es motivo de temor, sino de esperanza, pues sus vidas están escondidas en Él. Pablo, en Filipenses, declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. La expectativa de la segunda venida de Jesús también nos impulsa a compartir el Evangelio con otros. El tiempo de la gracia está disponible ahora, pero la ventana de oportunidad se cerrará. Jesús ordenó a sus discípulos que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él había ordenado. El juicio final no es solo una conclusión inevitable, sino un momento de restauración y justicia. Revela el carácter de Dios, que es a la vez amoroso y justo. Aquellos que confían en Él encontrarán seguridad y alegría, mientras que quienes eligen ignorar su gracia enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Esta realidad debe llevarnos a vivir con propósito y urgencia, conscientes de que cada día es una oportunidad para honrar a Dios
y preparar nuestros corazones para su venida. En el contexto de esta promesa, Jesús introdujo la parábola del banquete de bodas, una narrativa que conecta el rechazo de la gracia con el juicio divino. Jesús utilizaba frecuentemente parábolas para explicar las verdades profundas del reino de los cielos de una forma comprensible para sus oyentes. En Mateo encontramos la parábola del banquete de bodas, que ilustra de manera poderosa la invitación de Dios a la salvación y el rechazo deliberado de muchos. En esta historia, el reino de los cielos se compara con un rey que preparó un banquete para celebrar la boda de su hijo. Una de las ocasiones más significativas en una sociedad como la judía, donde las fiestas de bodas podían durar días, marcadas por abundancia y celebración. El rey envió siervos a llamar a los invitados, pero sorprendentemente, ellos se negaron a asistir. Esta negativa inicial no solo demuestra la indiferencia de los invitados, sino también un acto de falta de respeto hacia el honor del rey. El rey, en respuesta, envió más siervos con un mensaje aún más detallado, diciendo: «Todo está listo, vengan al banquete». Sin embargo, los invitados continuaron rechazando la invitación. Algunos simplemente ignoraron el llamado y siguieron con sus propias actividades, como atender sus granjas o negocios. Otros fueron aún más crueles, maltratando e incluso matando a los siervos enviados. Esta actitud tiene un significado profundo en el contexto espiritual. Los invitados representan inicialmente al pueblo de Israel, que recibió la invitación al reino a través de los profetas y, posteriormente, por medio de Jesucristo. No obstante, muchos rechazaron este llamado, priorizando sus propias voluntades e intereses mundanos. Juan, en su Evangelio, afirma que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esta verdad se refuerza en Mateo, donde Jesús lamenta sobre Jerusalén, que rechazó a los profetas enviados a ella. Incluso cuando Dios deseaba reunirla como una gallina, acoge a sus polluelos bajo sus alas. El desprecio hacia los mensajeros es una representación del trato que muchos profetas de Dios enfrentaron a lo largo de la historia. Hombres como Elías, Isaías y Jeremías fueron perseguidos por llevar el mensaje divino. Incluso Juan el Bautista, el precursor del Mesías, fue asesinado por su fidelidad al proclamar la verdad. El rey, al enterarse del rechazo y de la violencia infligida a sus siervos, respondió con justa indignación. Envió a sus ejércitos para castigar a los culpables y destruir sus ciudades. Esta escena es una representación poderosa del juicio de Dios contra aquellos que rechazan su gracia. El profeta Abdías describe el día del Señor como un tiempo en el que las acciones de los hombres recaerán sobre ellos, trayendo retribución divina. La invitación del rey, sin embargo, no fue cancelada. Él determinó que el salón del banquete debía llenarse, ordenando a sus siervos que salieran a las calles e invitaran a todos, buenos y malos, para que participaran en la celebración. Esta acción simboliza la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación de Dios, rompiendo barreras y extendiendo el evangelio a los gentiles. Pablo y Bernabé, en Hechos, declararon que, tras el rechazo de los judíos, la salvación sería anunciada a las naciones, cumpliendo la promesa de Dios de alcanzar a todas las personas. El banquete estaba ahora lleno, pero los invitados presentes no estaban allí por mérito propio. Fueron invitados y acudieron en respuesta al llamado. Esta dinámica refleja la esencia del Evangelio. La salvación no se gana por obras humanas, sino que es un don gratuito de la gracia divina. Como declara Isaías, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios, pero es por su misericordia que somos aceptados en su presencia. El gesto del rey de extender la invitación a todos refuerza el mensaje de que Dios no hace acepción de personas y que cualquiera que responda al llamado con humildad puede entrar en el reino. La historia del banquete, sin embargo, no termina aquí. Mientras la fiesta se llevaba a cabo, el rey entró para observar a los invitados. En este punto, la narrativa enfatiza que responder a la invitación no es suficiente. También es necesario honrar al anfitrión y la ocasión con la actitud correcta. El banquete de bodas usado por Jesús como figura central en su parábola no fue elegido al azar. En la cultura judía, las bodas eran eventos sociales de máxima importancia, llenos de alegría, música y abundancia.
Estas fiestas podían durar días, reuniendo a familias y comunidades enteras en celebración. Un matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino también una reafirmación de la alianza comunitaria y espiritual dentro del pueblo de Dios. Por eso, el convite a un banquete real simbolizaba un honor incomparable, algo que cualquier persona sensata aceptaría con entusiasmo. Jesús sabía que sus oyentes comprenderían la grandeza de tal evento. La presencia de un rey como anfitrión hacía que el banquete fuera aún más significativo. Rechazar una invitación real no era solo inusual, sino también un acto de deshonra extrema. Los oyentes de Jesús habrían quedado sorprendidos al escuchar que los invitados iniciales rechazaron la oportunidad de participar. En Mateo, la parábola describe cómo, a pesar de los esfuerzos del rey por hacer el evento atractivo, los invitados rechazaron la invitación, prefiriendo atender sus propios asuntos. Esta elección demuestra una insensibilidad deliberada hacia el gesto generoso del anfitrión, algo inconcebible en el contexto social de la época. En la sociedad judía, las bodas simbolizaban no solo celebración, sino también compromiso y fidelidad. El banquete descrito en la parábola apunta a algo mucho mayor, el convite de Dios al reino de los cielos. Así como el rey preparó todo con cuidado, Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación de la humanidad. La mesa estaba servida, el banquete listo y la invitación enviada. El rechazo de los invitados, por tanto, no era solo una negativa al evento en sí, sino al propio rey y su autoridad. Este comportamiento refleja el corazón endurecido de muchos, que prefieren las preocupaciones terrenales a la comunión con Dios. Los invitados iniciales no solo rechazaron la invitación, sino que la desestimaron. Algunos regresaron a sus campos y negocios, mientras que otros actuaron con hostilidad, atacando e incluso matando a los siervos enviados por el rey. Esta actitud revela la profundidad de la rebelión humana contra Dios. En Isaías encontramos la descripción de una viña que Dios plantó con amor y cuidado, pero que produjo frutos malos. De manera similar, la paciencia de Dios se ilustra en sus múltiples intentos de alcanzar a su pueblo a través de mensajeros. Sin embargo, la persistencia en el rechazo demuestra que muchos prefieren el confort temporal y las prioridades personales a la eternidad con Dios. La figura del banquete real también resalta la abundancia y generosidad de Dios. El rey hizo todos los preparativos, eliminando cualquier esfuerzo por parte de los invitados. De la misma manera, Dios invita a la humanidad a una relación con Él, ofreciendo el reino como un regalo gratuito. El apóstol Pablo describe este convite como algo más allá de la comprensión humana, afirmando: «Ojo alguno vio, oído alguno oyó, ni mente humana imaginó lo que Dios ha preparado para quienes lo aman». Esta generosidad, sin embargo, exige una respuesta. El banquete estaba listo, pero la responsabilidad de asistir recaía en los invitados. Rechazar una invitación tan generosa es algo ilógico. ¿Cómo podría alguien despreciar la oportunidad de participar en un banquete preparado con tanto cuidado? Jesús utilizó esta contradicción para ilustrar cómo muchos rechazan la oferta de salvación. En Lucas, Jesús lamenta sobre Jerusalén, diciendo que muchas veces quiso reunir a sus hijos como una gallina reúne a sus polluelos, pero ellos no quisieron. Esta resistencia al llamado de Dios es una constante a lo largo de la historia bíblica, desde los días de Noé hasta los profetas, y finalmente, con el propio Cristo. Sin embargo, el rechazo humano no anula el plan de Dios. El banquete continuaría, incluso si otros fueran invitados para ocupar los lugares vacíos. Esta negativa también refleja la actitud de muchos hacia el Evangelio. Muchos no rechazan a Dios por falta de evidencias o desconocimiento, sino porque prefieren sus propias prioridades. En la parábola, un invitado regresa a su campo y otro a su comercio, simbolizando a aquellos que eligen el trabajo, las ganancias y las preocupaciones mundanas sobre una relación con Dios. Esta elección es especialmente grave porque demuestra un desprecio hacia la generosidad del anfitrión y el privilegio del convite. El rey había preparado todo, pero los invitados decidieron que sus vidas eran más importantes que honrar la invitación real. Por otro lado, la actitud del rey también es reveladora. En lugar de cancelar el banquete, redirigió sus esfuerzos para invitar a otros. Esta decisión refleja la naturaleza inclusiva y generosa de Dios,
quien está dispuesto a acoger a aquellos que, aunque indignos, responden a su llamado. La imagen del banquete como símbolo del reino de los cielos resuena en varias partes de las Escrituras, como en Isaías, que describe una fiesta preparada por Dios para todos los pueblos. Esta fiesta no es solo un momento de celebración, sino también de comunión y restauración. Sin embargo, el rey no tolera los insultos. Aquellos que despreciaron la invitación enfrentaron severas consecuencias. La paciencia del rey era grande, pero su justicia también era ineludible. Esta tensión entre la misericordia y la justicia es una característica central del carácter de Dios. En Romanos, Pablo explica que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento, pero también advierte que su justicia se manifestará contra aquellos que rechazan la verdad. El salón del banquete, finalmente lleno, representa la generosidad de Dios y su disposición para incluir a todos los que respondan a su llamado. Sin embargo, esta inclusión no se da sin condiciones. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, el rey entró al salón y observó a los presentes. En este momento, la parábola introduce un elemento crucial: un hombre que no llevaba las vestiduras apropiadas para la ocasión. En la cultura judía, las vestimentas adecuadas eran un requisito básico para eventos sociales importantes, especialmente un banquete de bodas real. Las vestiduras simbolizaban respeto al anfitrión y a la ocasión. En la parábola, estas vestiduras representan algo mucho mayor: la justicia de Cristo. No era inusual que los anfitriones proporcionaran ropa a los invitados en celebraciones reales, asegurándose de que todos estuvieran vestidos adecuadamente. Esto refleja la provisión divina para aquellos que aceptan su llamado. Isaías declara que Dios ha revestido a su pueblo con vestiduras de salvación y los ha cubierto con el manto de justicia. El hombre sin las vestiduras apropiadas destaca inmediatamente, pues su presencia deshonra la solemnidad del evento. Representa a aquellos que intentan entrar en el reino de los cielos, confiando en su propia justicia, en lugar de aceptar la provisión de Dios. Pablo, en su carta a los Filipenses, explica que la verdadera justicia no proviene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios mediante la fe en Cristo. Cualquier intento de entrar al reino basándose en méritos propios es como vestir trapos inmundos ante la santidad de Dios, como afirma Isaías. La respuesta del rey es severa, pero justa. Confronta al hombre llamándolo amigo, lo que demuestra que hubo una oportunidad previa para estar vestido adecuadamente. Al permanecer sin palabras, incapaz de justificar su elección, el rey ordena que sea retirado del salón. Esta acción refleja el juicio de Dios, basado en su santidad y justicia. En Apocalipsis leemos que los redimidos están ante el trono de Dios, vestidos con ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. Este contraste entre quienes están vestidos adecuadamente y quienes no lo están ilustra la diferencia entre confiar en la gracia de Dios y confiar en uno mismo. La exigencia de vestiduras adecuadas apunta también a la necesidad de santidad en el reino de Dios. Aunque la invitación es gratuita, viene acompañada de un llamado a la transformación. Dios no solo nos invita al banquete, sino que también nos capacita para vivir según los estándares del reino. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes a ser santos en toda su manera de vivir, porque Dios es santo. Esta santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. El hombre sin las vestiduras adecuadas, por lo tanto, no es solo alguien desprevenido, sino alguien que rechazó la provisión del rey. Simboliza a aquellos que oyen el Evangelio, pero se niegan a permitir que el mensaje transforme sus vidas. Esta actitud de negligencia o rebeldía no es compatible con el reino de los cielos. Como declaró Jesús en Juan, nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, refiriéndose a la transformación espiritual que ocurre mediante el Espíritu Santo. La severidad del castigo, al ser atado y arrojado a las tinieblas, refleja la realidad del juicio eterno. Jesús describe este lugar como uno de tinieblas, donde hay llanto y crujir de dientes, una expresión que ilustra la separación definitiva de Dios. Este destino está reservado para quienes rechazan la gracia de Dios y persisten en confiar en sí mismos o en vivir de manera contraria a su voluntad. No es que Dios sea injusto,
sino que las personas eligen rechazar la justicia que Él ofrece a través de Cristo. La exigencia de vestiduras adecuadas también nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias externas. El rey no solo observó a los invitados, sino que los examinó cuidadosamente. De igual manera, Dios conoce el corazón de cada persona y discierne entre quienes verdaderamente le siguen y quienes solo aparentan hacerlo. El salmista declara que Dios escudriña el corazón y conoce nuestros pensamientos más íntimos. No basta con estar presente en el banquete. Es necesario estar espiritualmente alineado con el anfitrión. Esta parte de la parábola también sirve como una advertencia para quienes ya están en el reino. La gracia de Dios no debe tomarse a la ligera. Pablo, al escribir a los romanos, pregunta: ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Responde enfáticamente que no, explicando que quienes están en Cristo deben vivir de manera digna del Evangelio. La presencia en el banquete exige no solo la aceptación de la invitación, sino también una vida que refleje el carácter de Dios. Las vestiduras proporcionadas por el Rey son un símbolo de lo que Dios nos ofrece: la justicia de Cristo. Desde el Edén, donde Dios hizo vestiduras de piel para cubrir a Adán y Eva, hasta Apocalipsis, donde los redimidos están vestidos de blanco, el mensaje es claro. No podemos vestirnos por cuenta propia. Necesitamos la provisión divina. Esta verdad se reitera en Isaías, donde nuestras mejores tentativas de justicia propia son comparadas a trapos inmundos, mientras que Dios ofrece vestiduras de salvación y justicia. La exigencia de vestiduras apropiadas también prepara el terreno para el clímax de la parábola, donde Jesús declara: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esta frase resume la tensión entre la invitación universal del Evangelio y la respuesta individual que exige. La parábola del banquete de bodas no solo destaca la gracia de Dios, sino también su paciencia al tratar con la humanidad. El rey, al preparar el banquete, demostró una insistencia incansable en llenar el salón, enviando repetidamente a sus siervos para invitar a los participantes. Este aspecto de la narrativa revela el corazón de Dios, que no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y reciban su salvación. La paciencia divina es un tema recurrente en las Escrituras. El apóstol Pedro escribe que Dios es paciente, tardando el cumplimiento de sus promesas para dar más tiempo a las personas. Sin embargo, esta paciencia no es infinita. Hay un límite para el desprecio hacia la gracia divina, y la justicia de Dios inevitablemente se manifestará. El rey en la parábola respondió al rechazo continuo y a la violencia contra sus siervos con juicio justo, enviando a sus ejércitos para destruir a los culpables y sus ciudades. Esta escena refleja el equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia de Dios. Los siervos enviados por el rey representan a los profetas y mensajeros de Dios a lo largo de la historia, quienes enfrentaron persecución y rechazo por proclamar su verdad. Desde Elías, perseguido por la reina Jezabel, hasta Juan el Bautista, decapitado por Herodes, la narrativa bíblica está llena de ejemplos de cómo los portadores del mensaje de Dios fueron tratados con hostilidad. El Evangelio de Juan describe a Jesús como la luz que vino al mundo, pero que fue rechazada porque las obras de los hombres eran malas. Este rechazo culminó en la crucifixión de Cristo, el mayor ejemplo de cómo la humanidad despreció el amor de Dios. La paciencia de Dios no debe confundirse con pasividad. El juicio descrito en la parábola es un recordatorio de que, aunque Dios es misericordioso, también es justo. En Hebreos leemos que es terrible caer en manos del Dios vivo. Esta declaración destaca la seriedad del juicio divino, que no es arbitrario, sino fundamentado en la santidad de Dios y la responsabilidad humana. Aquellos que rechazan la invitación al banquete enfrentan las consecuencias de sus elecciones, no porque Dios sea cruel, sino porque han despreciado la provisión que Él hizo para su salvación. El juicio descrito en la parábola también apunta al día final, cuando Dios juzgará a todas las naciones. En Apocalipsis, el gran trono blanco se presenta como el lugar donde cada persona será juzgada de acuerdo con sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, mientras que los que han aceptado la justicia de Cristo entrarán en la vida eterna.
Esta imagen refleja la dualidad entre el destino de quienes responden al llamado de Dios y el de quienes lo rechazan. La severidad del juicio del rey también revela la gravedad del rechazo a la invitación. No se trata solo de rehusar una oportunidad, sino de deshonrar al propio rey. De la misma manera, rechazar el Evangelio es rechazar al propio Dios y su plan de redención. Jesús, al lamentar sobre Jerusalén, expresó el dolor de ver a un pueblo que mató a los profetas y rechazó a quienes fueron enviados para guiarlos. Este rechazo es la raíz del juicio, pues no es Dios quien excluye a las personas del reino, sino que ellas mismas se apartan de su gracia. No obstante, incluso ante el rechazo, la paciencia de Dios se manifiesta en su deseo de alcanzar al mayor número posible de personas. El rey instruye a sus siervos a salir a las calles e invitar a todos, buenos y malos, demostrando que la gracia de Dios no está limitada a un grupo específico. Esta expansión de la invitación es un reflejo del plan de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo su promesa a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia. La justicia de Dios también sirve como un recordatorio para quienes ya están en el reino. Pablo, en Romanos, advierte a los creyentes que no desprecien la bondad y paciencia de Dios, sino que utilicen este tiempo como una oportunidad para crecer en santidad. La gracia de Dios no debe verse como una licencia para pecar, sino como un llamado a la transformación. Aquellos que participan del banquete están invitados no solo a honrar al Rey con su presencia, sino también a vivir de manera digna de su vocación. El equilibrio entre paciencia y justicia es una de las marcas más evidentes del carácter de Dios. Él no quiere que nadie perezca, pero tampoco tolerará el mal indefinidamente. La parábola nos enseña que el rechazo continuo a la gracia de Dios no solo entristece su corazón, sino que también exige una respuesta de su justicia. Esta verdad se ilustra en toda la Escritura, desde los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente antes de enviar el diluvio, hasta los tiempos de Cristo, cuando Jesús advirtió sobre el juicio venidero. La paciencia de Dios es una expresión de su amor, pero también es una oportunidad limitada. El rey no canceló el banquete, sino que decidió llenarlo con otros invitados. Esta decisión refleja la apertura del reino de los cielos a quienes, aunque indignos, aceptan la invitación con humildad y gratitud. El salón del banquete ahora lleno es un testimonio de la generosidad de Dios, pero también de la seriedad de su justicia. Con el salón lleno y los invitados reunidos, la parábola se acerca a uno de sus momentos más significativos, la declaración de Jesús sobre los muchos llamados, pero pocos escogidos. Después de confrontar al hombre que no vestía las ropas adecuadas, el rey declaró su sentencia: átenlo y échenlo a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta frase no es solo una condena individual, sino una advertencia para todos los que intentan entrar en el reino de Dios sin aceptar las condiciones del anfitrión. Jesús concluye la parábola con una de sus declaraciones más impactantes: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esta frase encapsula la tensión entre la gracia universal del Evangelio y la respuesta individual que exige. La invitación se extiende a todos, como lo demuestra el llamado universal del Rey. Sin embargo, la elección depende de la respuesta a esta invitación. No basta con estar presente en el banquete. Es necesario aceptar las vestiduras ofrecidas, que simbolizan la justicia de Cristo. Este es el punto central de la parábola. La entrada al reino de los cielos no se determina por méritos humanos, sino por la disposición de aceptar la provisión divina. Al declarar que pocos son escogidos, Jesús enfatiza que no todos los que escuchan el Evangelio están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Esta verdad se reitera en otras partes de las Escrituras. En Mateo, Jesús advierte que no todos los que digan «Señor, Señor» entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. La parábola del banquete destaca que rechazar la invitación o no honrarla tiene consecuencias eternas. La imagen de las tinieblas, el llanto y el crujir de dientes es utilizada repetidamente por Jesús para describir el destino de aquellos que rechazan la gracia de Dios, un destino de separación definitiva de su presencia. El contraste entre los muchos llamados y los pocos escogidos
también refleja la responsabilidad individual en la salvación. Aunque Dios desea que todos sean salvos, no fuerza a nadie a aceptar su invitación. El apóstol Pablo describe la salvación como un don gratuito de Dios, pero que debe ser recibido con fe y gratitud. La parábola ilustra que aquellos que confían en su propia justicia o desprecian la gracia de Dios no están preparados para participar en el reino. Este punto es crucial para comprender la exclusividad de la cruz en la salvación. La enseñanza de Jesús confronta el orgullo humano, desafiando a quienes creen que pueden entrar en el reino por sus propios méritos. Como el hombre sin las vestiduras adecuadas, muchos intentan acercarse a Dios sin someterse al sacrificio de Cristo. Sin embargo, la cruz es el único camino hacia la reconciliación con Dios. No hay otra vestimenta que nos prepare para el banquete celestial más que la justicia de Cristo. La declaración de que pocos son escogidos también nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando verdaderamente en la provisión de Dios o estamos tratando de construir nuestra propia justicia? La parábola nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra fe y la autenticidad de nuestra respuesta al Evangelio. Jesús utilizó frecuentemente este tipo de lenguaje para provocar introspección en sus oyentes, destacando que la salvación no es solo un evento, sino un llamado continuo a la transformación. Con esta frase, Jesús también señala la seriedad de rechazar el Evangelio. La invitación es una oportunidad invaluable, pero no es una oferta sin condiciones. Así como el rey exigió vestiduras adecuadas, Dios espera que aquellos que entren en su reino estén espiritualmente preparados. Esta preparación no se logra mediante obras humanas, sino a través de la sumisión a la justicia de Cristo. Esta verdad debe llevarnos a vivir con reverencia y gratitud, conscientes de la profundidad de la gracia que nos ha sido otorgada. La conclusión de la parábola no es solo una advertencia, sino también una afirmación de la fidelidad de Dios. Él es justo al castigar a quienes rechazan su invitación, pero también es misericordioso al acoger a todos los que lo buscan con sinceridad. Esta dualidad refleja la perfección de su carácter y el equilibrio entre misericordia y justicia. Aquellos que aceptan la invitación, visten la justicia de Cristo y perseveran en la fe, tendrán asegurado su lugar en el banquete celestial. Con este mensaje, Jesús nos prepara para comprender la dinámica final del reino de los cielos, donde la gracia y la justicia de Dios se unen para cumplir su plan eterno. La declaración de Jesús al final de la parábola, muchos son llamados, pero pocos escogidos, resuena como una advertencia que trasciende el contexto inmediato y se extiende a la historia de la salvación. Esta frase encapsula la tensión entre la invitación universal del Evangelio y la respuesta personal necesaria para participar en el reino de los cielos. Es un recordatorio de que, aunque el llamado de Dios se extiende a todos, no todos aceptan la invitación con un corazón transformado y dispuesto a honrarlo. El llamado al banquete, inicialmente dirigido al pueblo de Israel, fue rechazado por la mayoría, representando la historia de una nación que, a pesar de haber sido elegida para ser luz para el mundo, frecuentemente ignoró a los profetas y rechazó al Mesías. En Lucas, Jesús lamenta sobre Jerusalén diciendo: «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste?» Este rechazo abrió el camino para que el Evangelio fuera proclamado a los gentiles, demostrando el alcance del plan de salvación de Dios. Sin embargo, la inclusión de todos, buenos y malos, en el salón del banquete no significa que todos permanecerán allí. La parábola muestra que no todos los llamados están dispuestos a conformarse a las expectativas del rey. Aquellos que entran confiando en sí mismos o sin la disposición de someterse a la justicia de Dios, demuestran que, aunque fueron llamados, no fueron escogidos. Esto no significa que Dios los rechazó arbitrariamente, sino que ellos rechazaron el estándar de santidad requerido por el reino. La frase de Jesús también apunta a la realidad de la responsabilidad humana frente a la gracia divina. Aunque la invitación es gratuita, exige una respuesta activa. En Filipenses, Pablo exhorta a los creyentes a ocupar su salvación con temor y temblor, reconociendo que es Dios quien efectúa tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Esta tensión entre el llamado de Dios y la respuesta humana es un misterio profundo,
pero revela la naturaleza del relacionamiento entre el Creador y su creación, basado en la gracia, pero marcado por la responsabilidad. Además, la advertencia de que pocos son escogidos nos desafía a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. Jesús, en varias ocasiones, enfatizó que no todos los que profesan seguirlo entrarán en el reino. Él advirtió que muchos dirán, Señor, Señor, en el día del juicio, pero Él les dirá que nunca los conoció. Esto demuestra que la fe verdadera no es solo una declaración verbal, sino una transformación interna que se manifiesta en obediencia y amor. La elección, por lo tanto, está íntimamente ligada a la respuesta de cada persona al llamado de Dios. En Juan, Jesús afirma que nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo atraiga. Sin embargo, también declara que todo aquel que venga a Él no será rechazado. Esta tensión entre el llamado universal y la elección soberana de Dios es uno de los aspectos más profundos del Evangelio. Aunque no podemos entender completamente cómo funciona, sabemos que Dios es justo y que su plan es perfecto. La advertencia de que pocos son escogidos también subraya la realidad del juicio eterno. La imagen del hombre sin vestiduras adecuadas, arrojado a las tinieblas donde hay llanto y crujir de dientes, sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. El juicio no es un acto de venganza, sino una expresión de la santidad y justicia divina. Aquellos que rechazan la invitación y se niegan a someterse a la justicia de Cristo, eligen por sus propias acciones la separación de Dios. Esta realidad debe despertarnos un sentido de urgencia para proclamar el Evangelio. La invitación al banquete sigue siendo extendida, y es nuestro deber, como siervos del Rey, llevar este mensaje a todos los rincones del mundo. Jesús ordenó, «Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado». La parábola del banquete nos recuerda que hay espacio en el reino para todos los que respondan al llamado de Dios con humildad y fe. Sin embargo, esta tarea también exige que vivamos de manera que refleje el reino que proclamamos. Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de la vocación que han recibido, siendo humildes, mansos y pacientes, soportándose unos a otros en amor. Esta vida digna no es un intento de ganar la salvación, sino una respuesta de gratitud por la gracia recibida. Es también un testimonio para el mundo, mostrando el poder transformador del Evangelio. La frase «muchos son llamados, pero pocos escogidos» nos desafía no solo a escuchar el llamado de Dios, sino a responder con fe genuina y obediencia. También nos anima a examinar nuestros corazones y confiar en la justicia de Cristo, no en nuestras propias obras. Como escribe Juan en Apocalipsis, los redimidos están ante el trono de Dios, vestidos con ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. Estas vestiduras simbolizan la justicia de Cristo, que es la única base para nuestra aceptación en el reino. El mensaje final de Jesús en la parábola del banquete de bodas es una combinación de advertencia y esperanza. Nos recuerda la seriedad del llamado de Dios y las consecuencias de rechazarlo, pero también celebra la generosidad de un rey que invita a todos a participar en su fiesta eterna. Hoy, la invitación al banquete celestial se extiende a ti. No importa quién seas, dónde hayas estado o lo que hayas enfrentado, el Rey te llama a su fiesta eterna. Esta es tu oportunidad de decir sí al llamado de Dios. Si deseas reconciliarte con Jesucristo, volver a sus caminos o comenzar una nueva jornada hacia la salvación eterna, declara tu decisión ahora. Escribe con fe y valentía: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador». Esta simple declaración puede transformar tu vida y tu destino eterno. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El banquete está listo y el Rey te espera. Toma tu decisión y da este paso de fe. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo.